Doctor Paglia, ¿cómo le está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Alfredo? Estoy preocupado, doctor Paglia, porque dice Aguas, las empresas eléctricas argentinas y Agua Argentina dice que reclaman 900 millones de dólares por el hecho de que, por la especificación, seguridad jurídica, y los trabajadores que no especificaron los salarios, ¿cómo, a quién no podemos reclamar nosotros? Sí, yo creo que estas cosas, Alfredo, hay que ponerlas en un debido marco que es mucho más amplio. Argentina le ha tocado vivir una crisis de tal magnitud en donde ha volado por los aires todo, desde la seguridad jurídica del más poderoso hasta la seguridad jurídica del más humilde. Por eso yo creo que en estas cuestiones, las discusiones parciales o las discusiones que apuntan solamente a intereses mezquinos de determinados sectores, sea de un lado o de otro, no van a conducir a la solución, sino que lejos de alcanzarla va a fragmentar aún más la sociedad, va a enfrentar a los argentinos, y creo que ese es un camino que hay que evitar. Todas estas discusiones deben ser puestas, como le decía, en un marco de gran amplitud. Acá no hay que discutir tarifas, hay que discutir la integralidad de los contratos. ¿Por qué? Porque esos contratos fueron hechos a la luz de un sistema económico y a la luz de un funcionamiento de país que ya no existe. Y por lo tanto, el gobierno debe aportar lo suyo, las empresas deben aportar lo suyo, los usuarios deben ser escuchados y debe haber una renegociación completa. Yo estoy totalmente en desacuerdo con algunos colegas que están sosteniendo que la verdad o la solución está dicha en los contratos. La verdad y la solución no está dicha en los contratos porque esos contratos, como le decía recién, pertenecen a una Argentina que ya fue. Entonces, frente a esta nueva realidad del país, tanto el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las administraciones municipales y las empresas nacionales, las de capital extranjero que tengan voluntad de invertir productivamente en el país, y los usuarios deben encontrar un marco de discusión común. Bueno, pero usted está diciendo, está pensando en el bien común. Y en este país, ¿quién piensa en el bien común? Y mire, yo creo que si no ponemos o no anteponemos el bien común, Argentina va a vivir horas muy aciagas, porque eh, usted lo decía al comienzo, cuando presentaba el programa, es como que la sociedad está en una fragmentación en donde hay factores de poder que incluso abiertamente están expresando voluntades de acceder por caminos no democráticos al poder, y también hay un juego allí muy peligroso en el cual se está poniendo sobre la mesa una situación de enfrentamientos que yo creo que hay que superarlas rápidamente. Y eso se supera poniendo objetivos que estén por encima de las banderías políticas. Doctor, ¿y se supera con crecimiento o con distribución de la riqueza? No, yo creo que es un proceso simultáneo. Yo creo que la pobreza en Argentina ha golpeado muy fuerte. Argentina tiene un nivel de pobreza y de marginación muy alto que hay que atenderlo, pero que hay que atenderlo con un criterio coyuntural apuntando al crecimiento, y apuntando al crecimiento es apuntar a la inversión, porque en definitiva es la inversión productiva, no la inversión especulativa o la inversión de portafolio, lo que va a generar nuevos puestos de trabajo que va a permitir precisamente ir reincorporando la fuerza laboral que quedó marginada del proceso económico. Entonces yo creo que son dos frentes que hay que atacar simultáneamente. Por un lado, la pobreza, dando los paliativos no con uso político, no para generar consensos o ganar elecciones, sino precisamente para atender ese verdadero problema. No escapa a la inteligencia de cualquier argentino que en las últimas elecciones, por lo general, los gobiernos han sido reelegidos y ha habido una alta cuota de utilización de la ayuda social para lograr ese objetivo. Pero bueno, ya ese es un dato de la realidad. De aquí en más hay que redefinir esta situación y hay que apuntar al crecimiento. El crecimiento sustentable es lo único que va a hacer que Argentina pueda recuperar esa franja de clase media tan importante que le daba movilidad y le daba posibilidades de crecimiento. Entonces hay escuelas económicas o economistas que refieren dos tendencias, los economistas de tendencia financiera y los economistas productivos. Bueno, yo creo que, y esto lo he venido sosteniendo desde hace prácticamente 8 años, que las alquimias financieras
simplemente sirven para esto, para terminar hundiendo a un país. Yo creo que el sistema financiero es indispensable para el funcionamiento de una economía, pero debe estar puesto al servicio de la producción y del trabajo, y como tal debe estar reglamentado, debe estar legislado con ese objetivo. De otra forma no tiene sentido, y menos en países como los nuestros. Es decir, países en donde somos importadores netos de tecnología, donde necesitamos precisamente el concurso del exterior para poder llevar adelante procesos productivos, en donde no tiene sentido ir hacia alquimias financieras, en donde después terminamos metiendo presión en la olla, y cuando la olla explota, desgraciadamente termina salpicando a los más necesitados, a los más desposeídos. ¿Tiene estudiado el presupuesto provincial, doctor? Hemos analizado también la cuenta de inversión al 30 de septiembre. Vemos que en el presupuesto se han dado algunos avances que veníamos sosteniendo desde hace un tiempo, como ir reconociendo la necesidad de ir poniendo cierto grado de control sobre el manejo de algunos temas, fundamentalmente el de agencias, pero todavía dista muchísimo de estar ese tema dentro de la órbita del Contralor, tanto del Tribunal de Cuentas como de nuestros legisladores. Creo que estamos en una provincia en donde se manifiestan dos realidades presupuestarias en paralelo, una la del presupuesto que aprueban nuestros legisladores, y otra lo que va por el lado de las agencias que escapan al Contralor del Tribunal de Cuentas, y que sería deseable para mayor tranquilidad de gobernantes y gobernados que cayera bajo su orden. Doctor, ¿cuánto fue el presupuesto provincial? El presupuesto provincial está en el orden de los 3.000 millones de pesos. ¿Más las de agencia? Y además está el tema de agencias, y ahí lo que hay que ver fundamentalmente es cuánto van a invertir las agencias, es decir, cuánto es el monto de obra que van a atender las agencias, donde el único contralor van a ser las sindicaturas, por tratarse de sociedades del Estado que escapan y de economía mixta, que escapan al Contralor del Tribunal de Cuentas. Pero después lo que pasa es que de todo esto, como surgen situaciones de endeudamiento, terminan reflejándose en las finanzas públicas. Nosotros vemos con alegría, digamos, por un lado, que al 30/9 del año 2003 el gobierno decidió blanquear la situación de deuda, es decir, expresar la deuda en sus correctos términos y decir realmente a los cordobeses cuánto debemos, si bien lamentablemente esto no ha tenido repercusión legislativa, y que es del orden de los 6.000 millones de pesos. Contrario a lo que se informaba el 31 de diciembre del año pasado, se decía 2.500 millones, pero se seguían evaluando las deudas uno a uno como si no hubiera pasado nada con el tipo de cambio en la Argentina, por darle solo un ejemplo, además de otras cuestiones. Pero por otro lado nos vemos con preocupación un nivel de endeudamiento que equivale a 2 presupuestos y que indudablemente está comprometiendo el futuro de todos los cordobeses. Entonces, doctor, aquí cayó un gobierno debiendo el 50% en presupuesto, y ahora debemos dos presupuestos magnificados. Dos presupuestos es la deuda, y por lo tanto esto significa a futuro un grado de compromiso importante, en donde yo creo y hago votos que a partir de la nueva composición legislativa de nuestra unicameral se provoque allí un debate profundo, serio, que el gobierno a quien le toca administrar esta deuda la explicite y diga cuál es la política que va a seguir con la misma, para que a su vez todos los cordobeses y quienes tienen que tomar decisiones sepamos precisamente dónde estamos parados. ¿Este modelo de las agencias son constitucionales, doctor? Mire, el modelo de agencias no es un mal modelo, no es un mal sistema. Lo que pasa que es como se dice, las cosas no son malas, sino a veces los hombres cometemos errores o provocamos desviaciones que las tornan sobre todo no útiles para la sociedad. Creo que las agencias, manejándose como se están manejando en este momento en la provincia, sin el grado de transparencia y control que deben tener, es un mecanismo que desgraciadamente habría que desterrarlo, porque precisamente esta falta de control, esta falta de transparencia, esta falta de explicitación de en qué se gasta, en qué se invierte, cómo se endeudan, cuáles son las obras que van a realizar,
cuáles son los intereses que puede haber en juego dentro de las mismas agencias a través de la participación privada, son cuestiones que creo que han herido de muerte al mecanismo para la aplicación en Córdoba y sería deseable volver a un esquema de distribución dentro del presupuesto como teníamos anteriormente. Y lo más grave son endeudamientos externos. Sí, los endeudamientos surgen tanto del exterior como endeudamientos también locales, por eso sostenemos nosotros que no se puede estar manejando un presupuesto alternativo paralelo al presupuesto de recursos y de gastos de la provincia. Entonces, esto hay que explicitarlo muy claramente porque, les repito, el nivel de deuda que ha adquirido la provincia y que puede llegar a adquirir en el futuro es un grado de compromiso muy serio para todos los cordobeses, no solamente para un gobierno. Esto va más allá de los colores políticos. Yo creo que lo que hace al manejo del erario público, en lo que hace al manejo de las cuestiones de Estado, deben tener de una vez y para siempre un manejo totalmente cristalino, transparente, público, explicitado, con acceso a, como lo prevé, es cumplir la ley. Usted recuerde la ley de reforma del Estado provincial, la ley del nuevo Estado, donde el ciudadano iba a poder acceder vía internet para ver cómo se ejecutaba el presupuesto, cómo se ejecutaban los gastos, y no estar, eso no se ha cumplido. Entonces, estamos reclamando nefasta, porque podía vender, enajenar, echar, cesantear, trasladar, vender desde el mínimo, la parte ínfima del patrimonio hasta lo más importante y trascendente. Fue una ley salvaje. Sí, una ley que yo creo que era una ley de avanzada, era una ley muy moderna en muchos aspectos. Lamentablemente no se han cumplido. Claro, y entonces a lo mejor aquellos aspectos más dolorosos para la sociedad pueden haberse... Exacto, pero era una ley de avanzada, yo creo, y repito lo que siempre he dicho públicamente, ojalá el gobierno provincial volviera a los principios, volviera a aquellos objetivos que tenía al comienzo de su primer mandato. Pero no va a haber discusión parlamentaria, hay mayoría. Es muy difícil que se pueda, se pueda producir debates parlamentarios esclarecedores, doctor. Yo creo que está en la voluntad de las personas, es decir, si nosotros en cualquiera de los poderes del Estado, por existir mayoría, existe una obediencia debida y se pierde la independencia de los poderes, porque se puede ser legislador del partido de gobierno, pero cumplir el rol independiente que debe tener un legislador y tener la obligación de someter al debate. Creo que ahora vamos a asistir a un recambio importante dentro de la legislatura y esperemos que con fundamento, con conocimiento, se produzca este debate. Si no, la democracia camina renga y cuando la democracia camina renga, los peligros que se empiezan a afrontar son muy serios. Pero ha sido bien disimulado el tema del endeudamiento público y el déficit. Yo le doy una explicación y en esto quiero ser muy sincero porque también lo he dicho públicamente. Creo que el hecho de que se iba a vivir en el 2003 prácticamente todo un año electoral hizo que estas cuestiones fueran presentadas así. Si usted toma el informe, y estas no son palabras de Paglia, sino lo que dice la propia Contaduría General de la provincia al pie del cuadro de deuda del 31 de diciembre del 2002, dice textualmente que como hay un proceso de refinanciación, como ha habido devaluación, etcétera, la deuda no se puede contabilizar adecuadamente. Era muy simple, o sea, la deuda se podría haber proyectado a ese momento. Lo que pasa es que, bueno, a veces se priorizan cuestiones políticas que no deberían ser cuando se trata, repito, del erario. Tiene que actualizarlo como si hiciera cualquier balance en lo privado. Seguro, lo que fue especificado 1.40 más SER, todos los procesos de refinanciación, la provincia ha tenido que asumir pasivos de algunos municipios y refinanciarlo, o sea, hay cómo explicar las cosas. Cuando uno no las explica es cuando realmente queda ese sabor amargo de decir por qué no ponerlo blanco sobre negro. Pero ha sido delicado el tema del endeudamiento municipal, doctor. El blanqueo, el condicionamiento posterior
al igual que el déficit previsional. Ujú. ¿El Estado puede seguir soportando durante tanto tiempo, por ejemplo, el déficit previsional de Córdoba? No. ¿O simplemente se hizo una transferencia del déficit provincial y se lo disimula a través del previsional que el Estado Nacional se hace cargo del mismo? No, acá hay una situación. Yo recuerdo que durante el gobierno del doctor Mestre, él encargó un estudio muy a fondo. Creo que fue el último estudio realmente serio que se hizo sobre la situación del sistema jubilatorio de la provincia y su proyección futura. Las conclusiones de ese estudio, hecho por especialistas que no estaban buscando a ver si se podía armar un negocio para tal o cual, sino objetivamente qué es lo que pasaba, fueron muy lapidarios. O sea, el colapso del sistema jubilatorio en aquel momento, ellos lo veían a 10, 15 años vista. Y estoy hablando del año 96, 97. Los años han transcurrido, creo, y en su momento lo habíamos escuchado al gobernador allá por el año 2000, 2001, manifestar una preocupación de cómo transformar el sistema jubilatorio de la provincia de forma tal de darle sustentabilidad en el tiempo. Después no se habló nunca más del tema. Creo que no habría que quedarse tranquilo con que la nación se va a hacer cargo del déficit, porque la nación tiene pesadas cuestiones que resolver todavía y los jubilados o los futuros jubilados en Córdoba tampoco pueden esperar. Y es grave el hecho de que me estuvo la gente del sindicato en días pasados y comunicaba que el 40% de la planta de personal tiene una pauperización en su relación laboral, doctor. Bueno, yo creo que tanto en el sector público como en el sector privado ha habido una precarización de la relación laboral. Esto creo que muchos especialistas lo han indicado y lo que hay que tratar de ver también cómo redefinir las reglas de juego en el mercado laboral, no solamente para los que tienen trabajo, sino para cómo hacer que el empresario, como el caso de Bugliotti que nos antecedió, pueden incorporar personal sin tantas trabas burocráticas y sin tantos costos que no van al bolsillo del trabajador, pero sí van a engrosar las arcas de un Estado que las administra mal y no presta el servicio correspondiente. Si usted me permite, vamos a una pausa y seguimos conversando, Con doctor. todo gusto. Por favor, director. Estamos hablando del déficit de la provincia de Córdoba, del sistema previsional. Se anunciaba que iba a haber un sistema mixto, pero aún no hay una decisión concreta, solo de que se anticipa que las futuras jubilaciones van a ser prácticamente del 50% de las percepciones actuales. Esa es una apreciación que para firmarla con fundamento tendríamos que ver cuál es el proyecto que tiene el gobierno. Yo entiendo y supongo que el gobierno debe estar muy preocupado con este tema, tratando de ver cuál es el camino que va a encontrar. También tenemos que ver a nivel de la nación cómo se resuelve el tema del sistema jubilatorio y cómo Córdoba va a reaccionar frente a esta resolución. Pero creo que de antemano demasiadas preocupaciones tiene la gente, sobre todo aquellos que ya están en edad de jubilarse como para decirle van a cobrar la mitad. Esperemos un poquito, veamos el proyecto, veamos cuál es la idea, veamos cómo se materializa y ahí lo analizamos. ¿Está de acuerdo con la reformulación del sistema de FJP que realizaría la Nación, 2/3 del Estado, 1/3 para la FJP? Mire, el sistema de AFJP nació herido, y herido gravemente. Si usted recuerda cuando el proyecto de ley original empezó el tratamiento legislativo, solamente quien es hoy interventor del PAMI, que en ese momento era diputado por Mendoza, González Gaviola, le introdujo 114 reformas al proyecto original. Entonces salió una cosa tan forzada como para decir, bueno, cumplamos, saquemos un régimen de capitalización, pero con todas estas reformas que los desvirtuaron totalmente. Después, el Estado tuvo un rol preponderante sobre el propio mecanismo de capitalización, que tuvo su paroxismo cuando el doctor Cavallo, siendo ministro de la Rúa, le obligó a las FJP que su liquidez la invirtieran en títulos públicos, en crédito garantizado. Yo creo que eso se está analizando en sede judicial y lo estarán analizando a la luz
de la ley si era legalmente correcto. Lo que sí le puedo asegurar que era económicamente una atrocidad, Claro. porque usted estaba comprometiendo el futuro de todos aquellos que, muchos de ellos obligados, venían aportando al sistema. Hoy el Estado Nacional y el Gobierno Nacional no ha sido muy claro de cuál es el proyecto que tiene. Yo creo que es una materia de amplio debate, no solamente económico, sino que está teñido de un debate político importante, y lo que hay que tratar de encontrar es un mecanismo que preserve el valor de los ahorros. No olvidemos del mecanismo de reparto, cuando al general Onganía le faltaba dinero y decidió tomar la plata de las cajas de jubilaciones. Fue una estafa también para los jubilados. Sí. El régimen de mixto de capitalización y reparto también tuvo esta problemática que yo le comenté al principio. Ni unos ni otros se preocuparon por el objetivo final, que es precisamente el de los jubilados. Yo creo que hay que ir a un esquema que precisamente garantice que el aporte jubilatorio no va a estar sujeto a ninguna decisión política ni a ninguna decisión económica que desvirtúe el objetivo, que es el de que quien se jubile vaya a cobrarlo. Para eso que debe haber una ley muy clara y sobre todo un mecanismo de control y organismos de control sumamente estrictos y con una independencia política absoluta. Creo que para el caso de AFJP, o como se llamen en el futuro, debería haber un organismo de control que no surja de la decisión política, sino que surja de gente con acabada probidad técnica, pero también con acabada probidad moral, para poder controlar esto, que es el futuro de todos nosotros y sobre todo de quienes están ya a punto de jubilarse. No se han visto grandes problemas aún, porque el sistema ha jubilado todavía muy pocas personas. Claro, no se olvide que es un sistema que recién va a cumplir 10 años. Doctor, ¿le satisface el nivel de obra pública en el presupuesto nacional para el año que viene? Yo creo que es importante. Tiene una cuestión que todavía no está muy clara, porque hubo una negociación muy intensa entre lo que eran las obras públicas que reclamaban las provincias y lo que era la voluntad del Ejecutivo de darle amplias facultades, conocidos como superpoderes, amplias facultades, diría yo, al jefe de gabinete para manejar partidas que hubiera en exceso por más allá de la ley de administración. Ya la ratificó el Senado. Está totalmente ratificado y nos encontramos con un listado que es muy bueno de obras públicas, pero en ningún lado nos dicen cómo se van a financiar muchas de ellas. Ahí está el drama. Entonces ahí yo creo que es una asignatura pendiente. ¿Y es sustentable un presupuesto de 62.000 millones con un gasto social de 50.000? Es sustentable en la medida de que haya pautas de crecimiento. Yo ¿sabe qué le critico más al presupuesto de la Nación? Que es un presupuesto poco ambicioso. Yo creo que el ministro, por alguna determinada estrategia muy coyuntural, le está negando a Argentina explicitarle que está en condiciones de crecer muchísimo más de lo que se está presupuestando. ¿No estará guardando una importante partida con el propósito de volcarla al mercado interno en crédito, en subvenciones a distintos sectores productivos? Pero sería problemático. Mire, volvemos a lo del principio. No es bueno ocultar cuando se debe, o sea, no es bueno ocultar en materia de administración del erario público, ni para arriba ni para abajo. Entonces hay una colisión entre lo que piensa el ministro de Economía y lo que piensa el gobierno nacional en la voz o en la presencia de Alberto Fernández, jefe de gabinete. Mira, hay muchas contradicciones, y esto daría para un programa entero, Alfredo. Hay contradicciones entre lo que el gobierno expuso en Dubái a los acreedores, en lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, en lo que dice el presupuesto y en lo que dice el presidente como mensaje político. En muchos aspectos. Le invito a usted que analice si hay coherencia en cuanto a la política cambiaria, en cuanto a la política monetaria, en cuanto al consumo. Es decir, estamos viendo cómo motorizar el consumo, pero con el fondo hemos firmado una pauta de crecimiento estable del 3%, en donde si usted ve el producto se compone del consumo, la inversión, usted ve un decrecimiento del consumo en los próximos años. Entonces,
hay que analizar y ver esas contradicciones, cómo se resuelven. Pero va a haber una explosión el próximo año en el crecimiento del PBI, doctor. Mire, el PBI puede crecer el año que viene con el arrastre que va a llevar de este año otro 7%, que es la brecha que hay entre la capacidad instalada que tiene Argentina y que no utiliza y lo que está utilizando. Esa diferencia, que es la capacidad ociosa usada al máximo, le garantiza en el 2004 un crecimiento del 7%. Pero sin inversiones tecnológicas. Pero sin inversión nos vamos comiendo el capital, es como la administración de una familia. Vamos a tener problemas muy serios si no damos pautas claras de cómo recreamos la confianza para la inversión. O sea, con consumo solo no solucionamos, con consumo solo recreamos una condición de reactivación que es imposible que se transforme en crecimiento sustentable. Y yo creo que el gobierno tiene todavía espacio y tiempo para decir, bueno, además de incentivar el consumo, vamos a ver cómo hacemos la reforma financiera, cómo resolvemos el tema de la deuda, cómo resolvemos la cuestión previsional, cómo damos seguridad jurídica para atraer la inversión. Inversión nacional puede haber muchísima. Inversión del exterior, con las tasas de interés tan bajas que hay en el mundo en este momento, hay para proyectos productivos. Tenemos que crearle las condiciones después que hemos hecho un desastre con la seguridad jurídica en la Argentina. Pero el DIFOR está castigando duro, dice que están variando algunas condiciones, pero el gobierno no cede en la reducción del 75%. Puede negociar plazos, puede negociar intereses, pero... Se pueden negociar muchas cosas. Yo creo que posturas de tipo principista en estos temas, tanto de un lado como del otro, no llevan a ninguna solución. ¿No estamos demasiado condicionados por el tema de que están todos los servicios privatizados a las multinacionales? Pero es que no hay que demonizar ni a unos ni a otros, hay que sentarlos. A las empresas que se han hecho cargo de las privatizaciones hay que sentarlas con los contratos abiertos y explicitar todos los incumplimientos en que han incurrido. Como el Estado debe ver también cuáles son las situaciones de política que les puedan haber afectado. Y cada uno tendrá que ver cómo paga sus costos para encontrar un punto de equilibrio que permita salir para adelante. Si no, vamos a estar discutiendo en una discusión sin fin, que te amenazo si no me das más tarifa porque se cae el servicio, o que te amenazo que te quito la concesión porque me pedís aumento de tarifa. Eso ya se ha convertido en un círculo vicioso no resolutorio. Hay que discutir la integralidad de los contratos, Alfredo, donde hay incumplimientos de ambas partes y donde hay que reformularlos en forma integral, porque la Argentina ha cambiado, pero drásticamente en los últimos 24 meses. Y hay condiciones morales distintas que puedan... Yo me recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con el correo, que las indemnizaciones hicieron figurar como inversiones, lo que pasó, por ejemplo, con las telefónicas, que a pedido de los propios funcionarios le dieron el rebalanceo telefónico. ¿Cómo el hecho de que las privatizadas fueron sancionadas y nunca han pagado sus multas, doctor? Por eso yo creo que hay que ponerlo en un marco de discusión transparente, con mecanismos de control y con una legislación que sea tan clara que establezca toda la, no digo toda la casuística, pero sí los puntos sobre los cuales debe haber cumplimiento de ambas partes, del poder concedente, que es el Estado, de la empresa que hace la inversión, y no nos olvidemos del usuario, que es el que paga los platos rotos en definitiva. Entonces, ese es el marco que garantiza el manejo ético y moral de cualquier tipo de servicio público. Pero usted puede estar en condiciones de producir esa discusión. Marcelo Kíger, Ávila, todos esos otros no piensan así. Alfredo, hay muchísimos argentinos dispuestos a jugar en estos términos. Yo creo que hay que tratar de renovar la forma de hacer política, tener los matices, tener las discusiones que se pueden tener porque uno piense de una forma o de otra, pero hay cuestiones que son políticas de Estado, que sin irnos muy lejos, no nos vayamos muy lejos en cuanto a distancia, que no deben discutirse bajo la óptica de la política partidista, sino bajo la óptica de la gran política que es precisamente la del Estado, de un Estado que tiene que estar al servicio de la comunidad para que pueda desarrollarse el ser humano. Pero en esos países que usted hace referencia, los dirigentes piensan en la patria, nosotros siempre pensamos en vender la patria. Bueno, pero hay muchos que pensamos en la patria. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber prestigiado la casa. Al contrario, gracias a ustedes.